Los diversos agregados psíquicos que nosotros tenemos, en modo alguno son dignos. Lo único digno, lo único real, lo único que vale la pena en nosotros es la conciencia. Pero está dormida. No la sabemos manejar. Los agregados psíquicos se las llevan para donde ellos quieren. Nosotros realmente no sabemos usarla. Y eso es verdaderamente lamentable. Si queremos un cambio, pero un cambio de fondo, debemos también ir aprendiendo a saber qué cosa es eso que se llama conciencia. En el mundo oriental se nos ha dicho que antes de que nazca en nosotros el bodhisattva, debe surgir en nosotros el bodhicitta. Pero bueno, ante todo, ¿qué cosa es eso que se llama bodhisattva? Algunos de ustedes sabrán y otros no sabrán. Blavatsky dice que un maestro que posea los cuerpos causal, mental, astral y físico es un bodhisattva. Que el alma humana o alma causal vestida con tales cuerpos es un bodhisattva. Ella hace plena distinción entre el maestro en sí, que es Atman Buddhi, o sea, el íntimo y la alma conciencia, y el bodhisattva, que es el alma humana revestida con los cuerpos existenciales superiores del ser. Pero el budismo del Mahayana, o Mahayánico, es más exigente. No reconoce como bodhisattva sino a aquellos que se han sacrificado por la humanidad a través de sucesivos Mahamvantas. Hay dos clases, dice el budismo mahayánico, de seres. Los unos, por ejemplo, serían los budas pradyekas, y los aspirantes a budas pradyekas, que son los sravakas. Estos no se sacrifican por la humanidad jamás. Nunca. Luchan, sí, por cambiar y cambian. Pero nunca dan su vida por sus hermanos. Y claro, jamás tampoco encarnan al Cristo íntimo. Los otros son los bodhisattvas verdaderamente. Aquellos que han renunciado a la felicidad del nirvana por amor a la humanidad. Aquellos que en distintos Mahamvantaras han entregado su sangre por la humanidad. Que pudiendo vivir felices en el nirvana han renunciado a cualquier felicidad por sus hermanos en la tierra. Son ellos los únicos que verdaderamente pueden encarnar al Cristo. Pero bueno, volvamos a esto del bodhicitta. ¿Qué cosa es el bodhicitta? Es la conciencia ya despierta, desarrollada, convertida en el embrión áureo. Es la verdadera armadura argentada que nos puede proteger de las potencias de las tinieblas, que nos da la sapiencia, la experiencia. Antes de que surja un bodhisattva dentro del interior de alguien, surge el bodhicitta, es decir, la conciencia despierta y desarrollada. Vean ustedes cuánto vale, pues, ese don que se llama conciencia. Es lástima que la humanidad tuviera la conciencia enfrascada entre el ego. Y es claro que mientras las gentes continúen pensando como piensan, sintiendo como sienten, y con sus mismas viejas costumbres rancias, no podrán despertar la conciencia. Continuará esta hipnotizada.
Y en secuencia o como corolario diremos que nunca surgirá en gente así el bodhisattva. Cuando el bodhisattva, que es la conciencia desarrollada y despierta, surge en uno, en el aspirante, entonces pronto aparece el bodhisattva. Obviamente el bodhisattva se va formando dentro del clima psicológico del bodhisattva. Es grandioso el bodhisattva. En realidad, de verdad, mis queridos hermanos, es grande cuando uno verdaderamente cambia su forma de pensar. Porque entonces, y solo entonces, trabajará para despertar la conciencia. Entonces, y solo entonces, hará un trabajo serio que lo conduzca al nacimiento del bodhisattva. Antes no es posible. Vivimos en un mundo desgraciadamente doloroso. Todos ustedes están llenos de dolor, de sufrimiento. Felicidad no existe en este mundo. No es posible. Mientras haya ego, tiene que haber dolor. Mientras continuemos con nuestra forma rancia de pensar, no podremos ser dichosos. Mientras seamos víctimas de las emociones negativas, cualquier género de felicidad se hace imposible. Nosotros necesitamos en verdad llegar a la felicidad. No podríamos nosotros conseguir tal logro si no despertáramos la conciencia. Y nunca despertaríamos la conciencia si continuáramos con la forma que tenemos actualmente de pensar. Así pues que primero miremos cómo estamos pensando. Cambiemos esa forma anticuada del pensamiento. Preparemos nosotros odres nuevos para el vino nuevo, que es la gnosis. Y así trabajaremos de verdad, pero seriamente. Este mundo en sí mismo es el producto de la ley de la originación. Este mundo se sostiene con las leyes de causa y de efecto, que son las leyes del karma. También se les llama leyes de acción y consecuencia. Tal acción, tal consecuencia. Este es un mundo bastante complejo. Es un mundo de asociaciones, combinaciones múltiples, dualismo incesante, lucha de los opuestos, etc. En estas circunstancias no es posible que exista en este mundo la felicidad. Cada uno de nosotros tiene que pagar su karma. Estamos llenos de deudas. Y ese karma obviamente nos trae mucho dolor, mucha amargura. No somos dichosos. Muchos piensan que podríamos llegar a la felicidad a través de la mecánica de la evolución. Es un concepto falso, porque la mecánica es mecánica. La ley de la evolución y también la de la involución constituyen el eje mecánico de esta maquinaria que se llama naturaleza. Hay evolución en el grano que germina, en la planta que se desarrolla y al fin da fruto.
Hay involución en la planta que ya entra en decrepitud y por último se convierte en un montón de leños. Hay evolución en el niño que se forma en el claustro materno, en la criatura que nace, que crece, que se desarrolla y vive a la luz del sol. Mas también existe involución en el ser humano que envejece, decrece, entra en decrepitud y al fin muere. Eso es completamente mecánico. Mecánica es la ley del karma también, en cierto sentido. En el sentido causativo, mirada a la luz de los 12 didanas o de las 12 didanas. Así hay mecánica. Nosotros necesitamos libertarnos precisamente de la ley del karma. Necesitamos libertarnos de ese movimiento mecánico de la naturaleza. Necesitamos hacernos libres, y esto no será mediante la evolución mecánica. Cualquier evolución mecánica se procesa de acuerdo con las leyes de causa y efecto, con las leyes de las asociaciones, de las combinaciones mutuas, etc. Lo que es mecánico es mecánico. Nosotros necesitamos libertarnos de la ley de la evolución y también de la ley de la involución. Necesitamos dar el gran salto para caer en el vacío iluminado. Obviamente, existe pues una antítesis entre la teoría de la relatividad que predicara un Einstein y el vacío iluminador. Lo relativo es relativo. La maquinaria de la relatividad funciona con la ley de los opuestos, con el dualismo, etc. Mientras, en la lucha de las antítesis hay dolor. Y eso no es felicidad. Si queremos la auténtica felicidad, debemos salirnos de la ley de la mecánica esta, de la relatividad. Dar el gran salto, repito, para caer entre el seno del vacío iluminador. Yo experimenté el vacío iluminador en mi mocedad. Apenas sí tendría algunos 18 años de edad, cuando pude dar el gran salto, pasar más allá del tiempo y vivenciar eso que no es del tiempo. Eso que podríamos llamar la experiencia del prajna paramita, en su más crudo realismo. No está de más enfatizarles a ustedes la noticia de que tal vivencia pudo ser repetida 3 veces. Supe entonces lo que era el sunyata. Lo pude vivir. En el vacío iluminador no existe dualismo conceptual de ninguna especie. La maquinaria de la relatividad no funcionaría en el vacío del iluminador. La ley de las mutuas combinaciones y asociaciones
mecánicas. No es posible en el vacío iluminador. Toda la teoría de la relatividad de Einstein quedaría destruida en el vacío iluminador. Indubitablemente la experiencia del vacío iluminador solo es posible en estado de samadhi, o como se dijera también en el estado del prajna paramita. En el vacío iluminador no existen formas de ninguna especie. Podría decirse que allí pasa uno más allá del universo y de los dioses. En el vacío iluminador puede darse una respuesta correcta a aquello de que si todo el universo se reduce a la unidad, ¿a qué se reduciría la unidad? Tal respuesta no es posible para la mente lógica, o por lo menos para la mente que funciona de acuerdo con la lógica formal. Pero en el vacío iluminador no es necesaria tal respuesta. Tal respuesta allí es una realidad patente, definida. Si todas las cosas se reducen a la unidad también se reduce a todas las cosas. Y entonces quien entra en ese estado de Mahasamadhi, dijéramos, vive todas las cosas, desprovisto de forma. Y esto de por sí ya es grandioso, sublime e inefable. Sumergirse definitivamente en Sunyata, es decir, el vacío iluminador definitivo, solo es posible mediante el gran salto y la condición definitiva de haber pasado por la aniquilación budista total. De lo contrario, no sería posible. En aquella época aún no había pasado yo por la aniquilación budista. Y obviamente, a medida que me acercaba a la gran realidad, la conciencia se expandía en forma desmesurada. Es obvio que en esta situación, no habiendo pasado por la aniquilación budista, sentí indecible terror, motivo por el cual regresé al universo de la relatividad de Einstein. Repito, 3 veces experimenté con el vacío iluminador. Y supe en el Sunyata, experiencia trascendental vivida, que hay más allá del vacío algo. ¿Qué? Eso que se llama talidad. La gran realidad. Lo supe con una intuición de tipo trascendental. Porque en el terreno de la intuición, o dentro del mundo de la intuicionalidad, hay distintos grados de intuición. Incuestionablemente, la más elevada o el más elevado grado intuicional es el de las mentes filosófico-religiosas o filosófico-místicas. Es el tipo de intuición que corresponde al prajna paramita. Tal facultad, pues, me permitió saber que más allá del mundo del vacío iluminador está la gran realidad. Bien, quiero afirmarles a ustedes en forma enfática que este camino de la gnosis
conduce a la gran realidad. La gran realidad o la talidad, Sunyata, Prajna Paramita, está más allá del universo de la relatividad, es decir, más allá de la mecánica esta de la relatividad, y más allá, mucho más allá del vacío iluminador. Es decir, la talidad trasciende a estos dos opuestos que yo llamaría mecánica de la relatividad y vacío iluminador. No es el vacío iluminador la última palabra, es la antesala de talidad, es decir, de la gran realidad. Estoy hablándoles a ustedes no en forma meramente teórica. En pasados Mahambantaras experimenté la talidad. Y como quiera que la conozca, tengo que dar de ello vivo testimonio. Lo importante para nosotros es pasar por una suprema aniquilación, a fin de que la conciencia convertida en bodhisattva y totalmente despierta pueda dar el gran salto para caer entre el vacío iluminador. Un paso más y llegaremos a la talidad. Pero, como les digo, debemos empezar por cambiar nuestra forma de pensar, para trabajar correctamente sobre sí mismos, desintegrando realmente los elementos psíquicos indeseables que llevamos dentro. Podríamos conseguir nosotros el despertar de la conciencia, el desarrollo del bodhisattva, si antes no cambiáramos nuestra forma de pensar. Es necesario saber meditar, comprender lo que es la técnica de la meditación. El objeto de la meditación es muy simple. ¿Qué es lo que queremos nosotros a través de la meditación? Tranquilidad. Parecería muy superfluo lo que estamos diciendo. Ustedes podrían objetarme que podríamos tranquilizarnos con una botella de vino, ¿no? Eso es claro. Podrían objetarme también que podríamos tranquilizarnos oyendo una sinfonía de Beethoven. Eso podrían ustedes decirme. Pero en realidad, de verdad, conseguir la tranquilidad es lo más difícil que ustedes imaginarse puedan. Nadie podría tener tranquilidad mental, tener su mente en santa paz, si no ha eliminado de su centro intelectual el pensar caduco y extemporáneo que carga. Nadie podría tener paz en su corazón si no hubiese eliminado de sí mismo previamente las emociones negativas y perjudiciales. Así que cuando un gnóstico, un arat gnóstico se sumerge en meditación, busca tranquilidad. En esos instantes se propone trabajar sobre algún elemento inhumano que haya descubierto en sí mismo mediante la autoobservación. Posiblemente descubrió la ira. Bueno, se dedicará entonces a comprender el agregado psíquico de la ira, hasta volverlo polvo, con ayuda de su divina madre Kundalini, que deberá invocar para que
que le auxilie. O tal vez descubrió que tiene el agregado psíquico del odio, entonces se propondrá desintegrar tal agregado para que surja en su reemplazo el amor. A medida que uno vaya desintegrando todos esos agregados psíquicos inhumanos que cargamos en nuestro interior, la conciencia irá despertando. Mucho se habla en la gnosis sobre el sexo, pero debemos primero cambiar nuestra forma de pensar para que tengamos una rica información, para que nos hagamos más conscientes de la enseñanza. Solo así trabajaremos con éxito en la fragua encendida de Vulcano. No queremos en modo alguno esta noche eludir los misterios sexuales. Es bueno que ustedes entiendan que el camino que conduce a la talidad es, y subrayo esto completamente, absolutamente sexual. Y esto hay que entenderlo. Incuestionablemente un soltero, una soltera pueden disolver a base de mucha comprensión un 50% de agregados psíquicos. Siempre y cuando se apele a la Divina Madre Kundalini durante la meditación. Pero hay elementos psíquicos muy pesados que corresponden al mundo de las 96 leyes. Estos no se desintegran sino exclusivamente con el molinillo eléctrico de los físicos, con la suástica en movimiento, que genera determinado tipo de electricidad sexual trascendente. Obviamente, pues, la mujer serpiente, o sea, la princesa Kundalini, la divina madre cósmica, es reforzada mediante ese tipo de electricidad. Entonces puede, con su poder desintegrar atómicamente los elementos psíquicos más pesados, en los cuales está embotellada la conciencia. Así poco a poco llega el instante en que la conciencia queda completamente liberada y despierta y lista para dar el gran salto y caer en el vacío iluminador, que es la antesala de la gran realidad. En este mundo se nos ha criticado demasiado porque ponemos énfasis en el sexo. Muchos suponen que hay muchos caminos que puedan conducir a la gran realidad. Obviamente que cada cual es muy libre de pensar como quiera. Pero en nombre de la verdad, y con experiencia mística directa, acumulada en el fondo de mi conciencia a través de sucesivos Mahamvantaras, puedo decirles que el camino que conduce directamente a la gran realidad, a la talidad, más allá del vacío iluminador y de la mecánica de la relatividad, es absolutamente sexual en un 100%. Quienes disienten en esta cuestión revelan con ese proceder psicológico desconocimiento de la cruda realidad. Es obvio que quien ha tenido verdadera experiencia en estas cuestiones a través de sucesivos Mahamvantaras
sabe muy bien que así es, que no es posible de escaparse definitivamente de la mecánica esta de la relatividad por otra puerta o por otro camino que no sea el directo, el que lleva a la gran realidad. Sunyata es un término budista muy interesante que nos indica perfectamente la experiencia mística, vida, del que no solamente ha experimentado el vacío iluminador,